estimados alumnos, catedráticos e invitados que nos acompañan. A nombre del UPAEP y del Ayuntamiento de Puebla, le damos la más cordial bienvenida a la tercera cátedra de transparencia denominada La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, la cual será impartida por la licenciada Gabriela Aguirre Fernández, de quien me permito leer una breve reseña curricular. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, así como la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde también se especializó en Derecho Constitucional. Se ha desarrollado como investigadora, servidora pública y litigante activa. Ha asesorado trabajos de investigación para el Estado de Chiapas en torno a temas como combate a la pobreza, análisis político y políticas públicas. Dentro del sector público colaboró en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP. Asimismo, fue investigadora del Centro Internacional de Estudios Estratégicos. Actualmente se desempeña como investigadora en el área de transparencia y rendición de cuentas en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Asociación Civil. Pido a la doctora Lourdes Rosas dirija unas palabras. Buenos días, es un gran gusto para mí darle la bienvenida a la politóloga y abogada Gabriela Aguirre, que nos acompaña esta mañana. Licenciada, te damos la bienvenida a la UPAEP. Siéntete como en tu casa, siéntete con confianza, con mucha libertad. Te agradecemos hoy la gran oportunidad que nos das de proporcionarnos tus conocimientos. Y a todos ustedes del Departamento de Ciencias Sociales les queremos decir que también nos sentimos muy contentos de que estén en esta tercera cátedra participando, y ojalá les saquen todo el provecho del mundo para sus proyectos de tesis, para sus proyectos de los cursos que están ahorita tomando, para los trabajos, porque muchos de ustedes ya están desempeñando alguna labor profesional. Ojalá sean capaces de sacarle provecho a esto. Muchas gracias otra vez y bienvenida a la UPAEP. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras, por la invitación. Yo vengo representando a Fundar. Ahorita voy a platicarles un poco lo que hacemos en Fundar, y una de las cosas más importantes que nos gusta mucho hacer es socializar el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de talleres o de conferencias, y pues, siempre que hay una oportunidad nos complace mucho impartir talleres o algún curso como este. Entonces, para nosotros y para mí en particular es un placer estar aquí con ustedes y poder aportar un poco, en algo a este tema tan importante, creo, en nuestros días. La forma en la que voy a abordar el tema, primero quiero platicarles un poco de Fundar para que lo conozcan y podamos quizás estar en contacto. No alcanzo a ver muy bien, pero Fundar es una institución independiente, plural, apartidista, sin fines de lucro, una organización de la sociedad civil que, trabajamos en diferentes áreas de presupuestos y políticas públicas, derechos humanos, y hay un área muy importante de transparencia y rendición de cuentas para fortalecer la democracia o sustantiva, ¿no? O sea, con todas las complicaciones que ese concepto podría tener. Uno de los principales mecanismos o objetivos es la incidencia, ¿no? O sea, a través de la investigación aplicada buscamos hacer incidencia en el gobierno, ¿no? En las instituciones gubernamentales, a través de la interlocución y de lo que les mencionaba sobre la investigación aplicada. Estas son un poco las áreas.
bueno, trabajamos con contrapartes en el ámbito estatal y en el ámbito federal y en el ámbito internacional. Bueno, esto es un poco lo que hemos hecho a lo largo de 13 años. La página es www.fundar.org.mx, si quieren revisarla. Es todo un poco lo que hemos realizado. Bueno, entonces, las diferencias conceptuales. Primero quiero hablarles un poco sobre el derecho de acceso a la información. Esto lo entendemos en la concepción más amplia de la libertad de expresión, porque en años anteriores se había entendido esta únicamente como el derecho a expresarse o a emitir cualquier tipo de opinión, pero recientemente se ha también valorado la protección del derecho de la persona que recibe la información, es decir, la búsqueda de información, ¿no? El derecho a informarse de una manera veraz, oportuna y garantizada por el Estado. Entonces, el derecho a la información vendría siendo una concepción más amplia y moderna de la libertad de expresión, ¿no? Luego, bueno, entonces les puse esta pequeña gráfica para ejemplificar lo que les estoy comentando, ¿no? El derecho a la información en su parte más general implica el derecho a traerse información, el derecho a informarse y el derecho a ser informado. Y la variante procedimental, o sea, a través de un procedimiento, ya vendría siendo el derecho de acceso a la información, que tal como lo concebimos actualmente, implica o el derecho a la información pública gubernamental. O sea, y como está concebido en las leyes de transparencia, es el acceso a documentos públicos, ¿no? Esto es una referencia a la Ley Federal de Transparencia, es el acceso a documentos públicos en posesión del gobierno, ¿no? Y algo muy importante señalar es que el DAI, o el derecho de acceso a la información, es un derecho humano con un valor instrumental y sustantivo. Ahorita que veamos un poco más cómo fue la evolución de este derecho, vamos a ver, o sea, cómo la Corte o sea, a raíz de qué proceso se consideró como un derecho humano, ¿no? Porque no fue así desde el principio. Y el valor instrumental y sustantivo, bueno, radica en que gracias a la consecución de estar informados, pues tenemos derecho a acceder o a la consecución de otros derechos, ¿no? Como el derecho a estar informado para participar políticamente, el derecho a la verdad, entre otros, ¿no? Bueno, esto, uno de los problemas que surgió a raíz de la implementación de la transparencia en nuestro país es que existe es un derecho de acceso a la información, pero existen diferentes leyes, es decir, en cada estado hay una ley que regula el derecho de acceso a la información, lo cual implica que hay una heterogeneidad y pues que no necesariamente se satisface como tendría que satisfacerse un derecho humano, ¿no? Entonces, esto es pues una comparación que les puse en Fundar tenemos un índice de acceso a la información en México, a ver si ahorita podemos entrar. Todavía no. Gracias. Medimos la calidad de las leyes estatales en relación con lo que establece la Constitución y las principales prácticas internacionales. Y, por ejemplo, un comparativo es, por ejemplo, en el Distrito Federal, que es la mejor ley según y otros índices, tiene en un intervalo de 0 a 1, tiene casi 1, ¿no? 0.8, a comparación de otras leyes, como Guerrero, que no hay, o sea, es menor la calificación, ¿no? Entonces, esto es un problema en la satisfacción del derecho, porque hay una diferencia importante en relación a los sujetos obligados, esto es, a quién le pido la información, a los procedimientos de acceso, los órganos garantes, quienes satisfacen nuestro derecho,
sanciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quieres? ¿Podemos entrar, por favor? Bueno, este es el índice que realizamos en Fundar y que estamos actualizando. Bueno, esto es un poco lo que les decía, ¿no? El ranking de todos los estados con base en su cumplimiento o no, lo que establece la Constitución o los mandatos internacionales, ¿no? Esto es el ranking de 2010, actualmente lo estamos actualizándolo y, bueno, yo creo que es importante, ¿no? O sea, tener una comparación de las leyes de transparencia en el país. Bueno, ahora voy a hablar sobre un poco más el concepto de la transparencia. A diferencia, bueno, quedando establecido que el derecho a la información es un derecho humano, la transparencia se ha concebido de distintas formas, como un valor organizacional. Esto es un poco más la teoría de las organizaciones, que lo ha concebido como tal, ¿no? Como un valor a través del cual hay una mejor organización al interior de una institución, en el cual la información se vuelve un recurso público estratégico y facilita la toma de decisiones interna, el flujo de información y en general una mejor eficiencia en el desarrollo de las actividades en una institución. Como política pública es algo a lo que aspiramos, que no, bueno, está en construcción. La construcción de la política pública requiere, como ustedes saben, varios procesos que están en proceso de implementación, que si bien ya se ha identificado el problema público de la corrupción o de la asimetría de información, la construcción de una política pública para acabar con este problema o con esta irregularidad, pues, es todo un proceso, ¿no? que está en formación, pero lo que se aspira o lo que aspiramos es hacia una política pública de transparencia, ¿no? Y en ese sentido, la transparencia es un antídoto para controlar la corrupción o para mejorar el desempeño gubernamental. Entonces, consideramos que funciona para cualquiera de las dos cosas, ¿no? Es un antídoto para la corrupción y para el mejor desempeño gubernamental. Y esto en relación porque muchas veces la corrupción se ve como la consecuencia como la consecuencia a un conjunto de conductas previas. Pero lo que hay que tomar en consideración es que es todo un sistema que implica un acto, o sea, que tiene como culminante un acto indebido, ¿no? Que es la corrupción. Entonces, la transparencia es un antídoto para controlar la corrupción y para mejorar el desempeño gubernamental, ¿no? Bueno, los retos para lograr una política pública de transparencia. Bueno, este autor, Jonathan Fox, también es un académico que trabaja con nosotros, señala que hay transparencia clara y transparencia opaca, ¿no? Bueno, la transparencia clara, que es a la que aspiramos, es la que nos permite realmente evaluar el desempeño de las funciones de un servidor público. Nos permite tener acceso a índices verificables, en tanto que la opaca, que es lo que muchas veces lamentablemente sucede, es aquella que no, o sea, a través del uso del acceso a la información, uno tiene no necesariamente acceso a información veraz o eficaz o pues información que no necesariamente nos permite evaluar el desempeño de las funciones de un servidor público. Porque no sé si ustedes hayan hecho solicitudes de acceso a la información o hayan ejercido este derecho, pero o sea, uno de los problemas es que la transparencia como política pública implica dinero y no se ha destinado el suficiente dinero para la infraestructura, para capacitar a los servidores públicos y más que nada como el cambio de cultura
que permita que estos funcionarios al servicio del Estado interioricen ese discurso y cada vez que haya una pregunta o una solicitud de información, la respondan de la mejor manera, ¿no? Porque, o sea, no sé si hayan realizado solicitudes, pero generalmente o muchas veces responden con los mínimos. Y esto es una transparencia opaca, ¿no? O sea, los mínimos que establece la ley y no, pues no permite realmente la construcción o ir más allá de los mínimos, ¿no?, que establece la ley. Otro de los problemas que hemos identificado en la práctica es que hay un mal uso del concepto de transparencia o de rendición de cuentas o del acceso a la información, porque, como ustedes sabrán, un concepto que se repite muchas veces pierde su sustantividad, ¿no? O sea, nosotros escuchamos que dicen la rendición de cuentas y la transparencia y la democracia y todo, pero realmente son conceptos muy complejos que implican muchas cosas. En el uso del discurso político utilizan siempre, bueno, muy seguido el término de transparencia y rendición de cuentas, y uno de los males usos que han hecho es en el caso de la exhibición de personas en medios de comunicación. En el ámbito federal y, bueno, en el DF, que el Distrito Federal es el que hemos un poco estudiado, una vez que capturan a una persona, lo ponen a disposición del Ministerio Público y lo exhiben sus datos personales y en favor de la democracia estamos trabajando para una mejor construcción de un derecho, y exhiben a una persona, y esto es un mal uso porque a costa de exhibirlo o a costa de un discurso de transparencia, de que están trabajando por la rendición de cuentas, están vulnerando los derechos de una persona. En este caso, el derecho a la presunción de inocencia. Ese es un ejemplo, ¿no?, de cómo puede utilizarse de manera, pues, negativa este término. ¿En qué condiciones puede la transparencia dar lugar a la rendición de cuentas? Bueno, en el momento en el que evolucionemos, como he estado un poco comentando, hacia un sistema ordenado, articulado, de conductas y de normatividad y de instituciones y de cultura que realmente permitan evaluar el desempeño público, ¿no? Bueno, el concepto de rendición de cuentas es aún más complejo que la transparencia, porque como conceptos en la ciencia política, como ustedes saben, son términos pues muchas veces inacabados y no hay una uniformidad bueno, hay mucha discordancia, ¿no? Entonces, en este sentido, también vale la pena mencionar que hay una falta de referencia en la lengua, bueno, en el idioma español, porque este término se asemeja a lo que es el accountability en inglés, pues. Este autor, Andreas Scheller, no sé si lo hayan leído, conceptualiza la rendición de cuentas como la accountability a través de dos principales los elementos, ¿no?, lo que es el answerability y el enforcement. Esto implica, el answerability es lo que, gracias, en español se ha traducido como la responsabilidad. Esto es el derecho que tiene una persona a que el servidor público explique y justifique sus acciones, y en dado caso de incurrir en un uso indebido de sus funciones públicas, que haya una sanción. Entonces, en México, pues sí tenemos el answerability o la responsabilidad, es decir, los representantes nos rinden cuentas en el sentido de que nos explican o nos justifican ciertas acciones, pero en el momento en el que se detecta una irregularidad, la parte de la sanción queda muy endeble. Esta es una parte que hace falta, ¿no?, para consolidar un sistema de rendición de cuentas, el enforcement. Y bueno, otra
referencia teórica que nos ha sido de gran utilidad es la de Guillermo O'Donnell, que es un teórico argentino que acaba de morir. Y él menciona que la rendición de cuentas horizontal es la que se lleva a cabo entre las mismas agencias del Estado. Es decir, hay una división clásica de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial, y los órganos autónomos, por ejemplo, el IFE o la Comisión de Derechos Humanos, fungen como instituciones autónomas que ayudan al control o a controlar el poder en una paridad de rango, ¿no? en la que están. En tanto que la vertical es la que ejercemos nosotros los ciudadanos hacia las autoridades a través principalmente del voto, ¿no? El voto es el principal medio que tenemos para tener este contacto de comunicación, de premio, de castigo con los representantes electos, ¿no? Popularmente. Pero hay mayores grados de participación ciudadana, como la incidencia o la interlocución, que bueno, esto requiere de un Estado mayor, con mayor niveles de democracia, que permita una participación ciudadana en la elaboración de sus políticas públicas, etcétera, ¿no? Y también me gustaría hacer referencia al accountability social, político y legal. El accountability social, pues mucho en relación con la rendición de cuentas vertical, implica la labor de la sociedad organizada, la sociedad civil organizada, no sé, en general sociedad civil o ONGs que a través de presión mediática o presión social tratan de influir en el quehacer gubernamental, ¿no? Y bueno, las otras dos, la política hace más relación, se refiere a un sistema de gobierno que permite un sistema de pesos y de contrapesos en el cual no hay abusos en el poder. Bueno, hace relación a la democracia parlamentaria británica, en el cual está el diseño institucional es bueno, en tal sentido de que no permite que haya, como aquí, como en México, una preponderancia de un poder sobre otro, ¿no? Del poder ejecutivo sobre otros poderes. Y la accountability legal, pues es el más férreo, constitucionalismo, ¿no? O sea, el respeto a las leyes y en caso de su sanción, en caso de violación, implica las sanciones. Entonces, creo que me faltó un poco comentarles que la accountability, o sea, más allá de lo que dice Schedler y como lo han un poco conceptualizado los principales estudiosos, implica una relación transitiva entre dos sujetos, A y B, en el que A rinde cuentas a B, o explica, justifica, y B, en relación con esta conducta, sanciona positiva o negativamente, ¿no? Y el destinatario final siempre es el ciudadano, ¿no? Ahorita vamos a ver un esquema que elaboramos. Bueno, seguramente surgen, cuando yo estaba estudiando el tema, me surgían ¿quién rinde cuentas? ¿Ante quién se rinde cuentas? ¿De qué temas se rinde cuentas? ¿Mediante qué criterios? Las consecuencias o sanciones en relación a este proceso. La rendición de cuentas es un proceso o un momento. Esto es muy importante en relación con la construcción de un sistema nacional de rendición de cuentas. Tendría que verse como un proceso, no como un momento consecutivo final, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Es algo retrospectivo o prospectivo? Tendría que ser obviamente preventivo, ¿no? Evitar que sucedan actos de corrupción en vez de sancionarlos. Este esquema lo elaboramos en Fundar un poco para explicar el sistema de rendición de cuentas, ¿no? ¿Quién rinde cuentas? Pues quien ejerce el poder, ¿no? El legal o constitucional o como lo quieran llamar. ¿Sobre qué temas se rinde cuentas? Pues sobre el ejercicio del poder, ¿no?
¿Para qué? Para poner límites y restricciones al ejercicio del poder y responder a las necesidades de la ciudadanía. ¿A quién se rinde cuentas? Tanto sea una rendición de cuentas vertical, horizontal o de otro tipo, el destinatario final siempre es el ciudadano, porque es el titular de los derechos y el representante de la soberanía popular. Bueno, el esquema estaría completo si hubiera consecuencias o sanciones, ¿no? Nosotros, como les mencionaba, estamos en esta parte de la responsabilidad. Bueno, en Fundar hemos documentado casos de corrupción importantes, pero el sistema a veces no permite que haya una sanción o una consecuencia. Entonces esto es como estar documentando el cinismo, pero no hay sanciones o consecuencias, y lo podemos ver pues muy seguido, ¿no? O sea, actos de corrupción que no terminan en una verdadera sanción, más allá de una consecuencia moral o política. Pues los retos, así como lo he estado un poco platicando con ustedes un poco, es la fragmentación que hay sobre el tema de rendición de cuentas, porque tenemos un gran avance legal, institucional. Se crearon las leyes de transparencia, se crearon los órganos garantes, se le dotó de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, pero hay una heterogeneidad, no hay una coordinación de acciones, no hay una toma de decisiones informada, no hay una inclusión de la ciudadanía, y todo esto, pues, en conjunto no permite que podamos construir estricto sensu un sistema de rendición de cuentas, aunado a que no existe una política pública de transparencia tal cual consolidada, mucho en parte por lo que les mencionaba, ¿no? De que hace falta maximizar la utilidad de la transparencia y minimizar el costo de la opacidad. Y en muchas ocasiones está al revés, ¿no? La sociedad, perdón, el gobierno se especializa en la opacidad, ¿no? Y no permite estas fuentes, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en relación con la parte de los conceptos. No sé si tengan alguna duda o comentario. Bueno, la evolución histórica del derecho a la información, un poco en cuadro para que sea más sencillo, es muy reciente. Es un derecho que apenas se incorporó en la reforma política del 77, pero únicamente se incorporó que el derecho a la información será garantizado por el Estado. No se construyó, sino hasta 2002, una ley que lo reglamentara. Entonces, esto generó muchos problemas, porque la interpretación se quedó como vaga y ambigua, y al momento que llegó la Corte, quien es finalmente quien interpreta la Constitución en su última instancia, señaló en los primeros años que esto era una prebenda únicamente para los partidos políticos. Y no fue sino hasta 1995, cuando en una matanza en Aguas Blancas, Guerrero, que la Corte rectificó su criterio y dijo que sí era un derecho que pertenecía a la ciudadanía. Y también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezó a presentar jurisprudencia en ese sentido, ¿no? Entonces, eso ayudó a alimentar la interpretación, ¿no? Pero sí fue importante, ¿no? Así como el papel de la Corte. Y sigue siendo muy importante, ¿no? Porque hay veces que interpretan de manera muy garantista, pero hay otras veces que no necesariamente. No sé si ustedes se enteraron de algo que recientemente llegó a la Corte sobre los créditos fiscales, sobre la reserva absoluta que tenemos los ciudadanos a los créditos fiscales. Esta es una reserva que está en un artículo del Código Fiscal, y dice que toda la información relacionada con operaciones fiscales o fiduciarias es absoluta reserva. Esto obviamente es contrario al texto constitucional y a los principios de máxima publicidad, disponibilidad y accesibilidad de la información, y
Y desde Fundar iniciamos una demanda para acabar con esta secrecía, y al momento de que después de 2 años llegó a la Corte, la Corte dijo que, pues si bien son inconstitucionales las reservas absolutas, la cuestión de los créditos fiscales son datos personales que no se pueden acceder, ni siquiera a versiones públicas, ¿no? Entonces sí fue como no fue garantista la postura, y máxime cuando hablamos de que en 2007 hubo una cancelación masiva de créditos fiscales. O sea, los créditos fiscales es el dinero que el Estado condona o condona a los particulares para que dejen de pagar, o los exenta, o por diversos motivos no pagan impuestos. Y en 2007 este monto fue de 80,000 millones de pesos, ¿no? Entonces es demasiado dinero que tendrían que ser ingresos del Estado, ¿no? Y tendríamos que tener acceso a la información sobre este tema, ¿no? Pero bueno, nada más como para mostrarles cómo la Corte puede interpretar de diferente forma este derecho, ¿no? Bueno, ya en 2002 se creó la Ley Federal de Transparencia, gracias en gran parte a un grupo de académicos y de periodistas y de gente, muchas personas de la sociedad civil que estaban con esta inquietud de que no había como el procedimiento garantizado en una ley para acceder a la información, y estaba sujeto a diversas interpretaciones, y empezó a haber muchos foros y mucho como presión social, y el Grupo Oaxaca así los bautizó, vaya, una reportera del New York Times, pero sí es un grupo porque estaban en un foro en Oaxaca hablando sobre esos temas y de cómo implementar una ley, y así se les conoce actualmente. Y ellos presentaron, esto es un gran ejemplo de lo que es la accountability social, porque ellos presentaron una iniciativa, cabildearon la presentación de una iniciativa en la Cámara de Diputados, que después de ciertas modificaciones y todo, pudo ya evocar en lo que hoy conocemos con la Ley Federal de Transparencia, ¿no? Entonces creo que es un muy buen ejemplo de cómo la sociedad civil organizada puede realmente influir en la labor o en la quehacer de las políticas públicas y de las leyes. Bueno, ya después de esto, pues se empezaron a crear leyes en los estados, y como les mencioné hace ratito con lo del IDAIM, había mucha heterogeneidad, y pues no se satisfacía el derecho como tendría que ser. Y entonces, a raíz de iniciativas de los propios gobernadores, impulsaron lo que fue la reforma constitucional, yo creo que la más importante, de 2007, ¿no? Que es donde ya se garantiza, o sea, se desglosa el artículo 6º constitucional con sus 7 fracciones. Que ahorita rápido los vamos a ver porque sí es muy importante. Y ya después ya vino toda la legislación en relación a los datos personales, ¿no? Que también es un tema muy nuevo, muy reciente en nuestro país, y que lo hemos un poco ido adoptando de los países europeos. Eso fue en 2009, ¿no? Siguiente, por favor. También hace muy poquito, el julio de 2009, también se reguló en la Constitución la protección de datos personales y los derechos ARCO. No sé si los hayan escuchado al respecto, que es el derecho de cualquier persona al acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales. Que no es un tema menor, porque, el robo de identidad y el mal manejo que hacen con los datos personales, pues es un problema mundial actualmente. Y la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares, ¿no? Es un poco como la evolución histórica y legislativa. Esto es lo que les mencionaba sobre la interpretación de la Corte, y que en un principio fue nada más para los partidos políticos, y ya después, hasta el 95, ya reafirmó la Corte y dijo sí, es un derecho ciudadano, mencionó esto, ¿no?
Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también una de las principales fuentes de la que se nutre este derecho, por su interpretación garantista y por los lineamientos que ha emitido al respecto, pues, y aparte México es parte de, y está obligado a los criterios, a la jurisprudencia que esta Corte emita. En este caso, muy paradigmático, también estableció el derecho humano del acceso a la información, ¿no? El caso de Claude Reyes contra Chile. Y bueno, nada más un poco detallar un poquito lo que dice el artículo 6º, porque es de suma importancia y es lo que, bueno, como me preguntaban hace ratito, las leyes de transparencia en los estados, la federal y todas, tendrían que contener por lo menos estos criterios base o mínimos que establece la Constitución, que no necesariamente sucede, ¿no? Bueno, esto fue la reforma del 77, así como les dije que nada más mencionaba que el derecho a la información va a ser garantizado por el Estado, ¿no? Entonces, hasta 2007 ya se desglosa en las 6 fracciones. La siguiente, por favor. Y todo esto, ¿no? Yo creo que la fracción primera es lo más importante porque establece claramente pues que toda la información en posesión de cualquier autoridad en cualquier ámbito del gobierno es pública, no sé, completamente pública, salvo que se reserve de manera temporal por una causa de interés público, ¿no? Y, bueno, en la interpretación de este principio tiene que prevalecer, de esta ley prevalece el principio de máxima publicidad. Entonces, este principio de máxima publicidad es un mandato de comportamiento para todas las autoridades en el momento en el que interpretan o aplican esta ley, ¿no? En la fracción segunda viene, bueno, la protección a los datos personales, ya como ahorita los estaba un poco mencionando. Después, la importancia de que no hay necesidad de acreditar ningún interés o justificar para qué queremos la información. También el acceso a la información es gratuito. Lo que tiene un costo es la reproducción de copias o disquetes, como la quieran obtener. Y después, también otra fracción muy importante es sobre el órgano garante, ¿no? O sea, aquí está la CAIP, el IFAI, el InfoDF, cada estado tiene su propio órgano garante, pero tiene que obedecer a estos criterios mínimos de especialidad, de imparcialidad, de autonomía. Y bueno, hay también otros de los grandes problemas, ¿no? Porque hay muchos órganos que no necesariamente son tan autónomos, ¿no? Y esto es un problema ya en la práctica del ejercicio del derecho. La siguiente, por favor. Y bueno, esta fracción quinta habla sobre las obligaciones de transparencia, las obligaciones de oficio, que es información que tiene que estar publicada en las páginas de internet de todas las dependencias, de todas las entidades, de todos los gobiernos en todos los niveles, estatal, federal y municipal. Y aquí viene un poco como lo que les decía, la falta de esta política pública de transparencia, porque muchas veces no publican ni siquiera la información mínima de oficio, o no está actualizada, o no es de fácil acceso, o no se entiende. No sé, bueno, a veces uno quiere buscar una ley o algo en la página de diputados, en la Cámara de Diputados, y no se entiende nada, o hay municipios que no publican ni siquiera su presupuesto, ¿no? Que siento que es una de las principales obligaciones de transparencia. Por otro lado, también, no sé, un poco también para mencionarles lo que el Gobierno Abierto, que es una iniciativa que lanzó el presidente Obama el año pasado, en el que México es uno de los principales actores corresponsales en la implementación, para facilitar justamente este acceso a la información, o sea, que la oferta de la información gubernamental sea en datos abiertos. Esto es, que sea de fácil acceso para los ciudadanos, que sea fácil identificarla. Y hay muchas dependencias en el gobierno, sobre todo federal, que lo están implementando. O sea, en la página de la Secretaría de Hacienda hay una parte sobre presupuesto ciudadano, en lo que no sé si han entrado o no, pero explica así muy bien cómo se hace el presupuesto, todo este proceso complejo que muchos no necesariamente entendemos. Y es como
la implementación, ¿no?, de este plan de datos abiertos y de gobierno abierto, con todo esto en relación a las obligaciones de transparencia, ¿no?, que es la obligación de tener información publicada de oficio. Y bueno, sí, bueno, hay que hacer público la información que se da a personas físicas o morales privadas. Eso también es un problema en la práctica porque no es tan sencillo acceder a información, por ejemplo, de un sindicato o de un concesionario de algún servicio público, porque no son directamente sujetos obligados de la ley de transparencia, ¿no? Entonces, es como cosas que faltan regular, ¿no? Y las sanciones, que también no es un tema menor, porque uno de los grandes problemas también es que los órganos garantes no tienen los dientes o la suficiente fuerza sancionatoria para emitir y hacer cumplir sus resoluciones. Y hay muchos casos, o sea, cuando una dependencia no quiere cumplimentar lo que le dice el IFAI o el órgano garante, se inician juicios administrativos y pues no acaban entregando la información. Quien nos lo hizo mucho y lo sigue haciendo es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Sobre este mismo caso de los créditos fiscales, ya el IFAI dijo que no era información reservada, que entregaba la información, y aún así el SAT inició juicios administrativos y finalmente llegó a la Corte y dijo que las resoluciones de los órganos garantes son definitivas e inatacables para los sujetos, para las entidades. Pero sí es una parte que falta mucho fortalecer. Y bueno, los plazos que se establecieron a raíz de esta reforma, en 2008 tendrían que implementarse y hacer todos los cambios en las leyes de transparencia, y en 2009 implementar los sistemas electrónicos, ¿no?, que el Infomex, no sé si hayan hecho solicitudes de información, pero el portal de transparencia, el Infomex en el gobierno federal, en los estados, es la forma a través de la cual podemos hacer solicitudes de manera electrónica, ¿no? Y bueno, lo que les decía, que hay ciertos embates, hay ciertos retrocesos a pesar de todo este diseño normativo. La siguiente, por favor. Lo que les decía que muchos órganos garantes, muchas entidades no quieren cumplir las resoluciones del IFAI, muy en particular la PGR y el SAT, la ola de contrarreformas. Se legisló para que las averiguaciones previas fueran reservadas siempre, y la Corte lo validó. Esto también es un importante retroceso. La falta de inversión humana y material para que se lleve a cabo, para complementar este derecho, ¿no? Lo que les digo, la transparencia cuesta, es una política pública que cuesta, y como tal no ha habido el suficiente ni interés, ni no se ha destinado el suficiente dinero para crear unidades de enlace o responsables para hacer el procedimiento de información. Bueno, la siguiente, por favor. También, claro, hay casos de muy buenas prácticas y, bueno, es como lo que queremos impulsar, ¿no? Porque también la transparencia no es únicamente el gobierno, ¿no? También radica en que nosotros ejerzamos nuestro derecho, en que nosotros solicitemos información y a diferencia de lo que decía el video, uno de los grandes problemas es que no hay demanda de información. O sea, ya está un poco más o menos construido el imaginario, bueno, todas las instituciones de transparencia, pero muchas veces la población los ciudadanos no preguntamos, porque no ha permeado lo suficiente. Entonces, por eso es importante para nosotros, desde Fundar, impulsar el uso de este derecho. Lo siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, les quería platicar un poco sobre, no sé si escucharon, que recientemente
el equipo de transición del presidente electo presentó una reforma para modificar el IFAI y toda la lógica de transparencia en el país. Y independientemente de las razones por las que lo haya hecho, es súper importante conocer un poco el contenido, porque sí, bueno, de aprobarse sí cambiaría la lógica o un poco el paradigma de cómo se ha venido manejando la transparencia en estos 10 años, ¿no? Lo que pretende es dotarlo de autonomía constitucional al IFAI y a todos los órganos garantes de los estados, a la CAIP y a todos. Esto tiene muchas repercusiones buenas, obviamente, porque, por ejemplo, en el IFAI únicamente tiene competencia, únicamente puede resolver las controversias del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando una persona llega a la Cámara de Diputados, pide información y se la niegan, no acude al IFAI, acude a un órgano interno revisor, pero que es finalmente juez y parte. Entonces, no hay mucha imparcialidad. Lo mismo con el Poder Judicial, lo mismo con los órganos autónomos, y así sucede con muchos estados, que no tienen la autonomía para resolver sobre todos los sujetos obligados, ¿no? Entonces, creo que este punto es muy favorable. Y igual, dotar de autonomía a todos los otros estados, crea una ley general de transparencia. Esto terminaría mucho con lo que les mencionaba del IDAIM y de la heterogeneidad de las leyes. Se crearía una sola ley general que regulara todo el país. Entonces también es una cosa positiva, ¿no? Para que no haya esta dispersión normativa. Incorporar a figuras que son muy problemáticas actualmente y que no nos permiten, no son sujetos de la ley, sujetos obligados de la ley, como los fideicomisos o los partidos políticos. Entonces, con esta reforma se pretenden incorporar estas dos figuras. Se le criticaba que faltaba incluir a los sindicatos, ¿no? Pero por algún motivo, razón política, no está incluida en la reforma. Y otra cosa importante es que el IFAI va a fungir como órgano revisor de los estados, de los órganos estados. Entonces, de aprobarse la reforma, una persona va a solicitar su información, se la va a negar una dependencia, va a ir al órgano garante del estado y, de negarse o de aprobarse, puede ir al IFAI como órgano, último órgano revisor, ¿no? Esto implica un poco de centralización, pero pues como vieron en el video, el IFAI es un modelo bastante funcional y que ha sido replicado en muchos estados y en muchos países de Latinoamérica, incluso en otros lugares, y es ejemplo de una buena práctica, ¿no? O sea, a pesar de sus fallas, es una institución muy prestigiada. Y bueno, este es un recurso un poco ya más técnico. Se incrementaría el número de comisionados, actualmente son 5, serían 7. Esto también ha sido un poco criticado porque el método actual de designación de los comisionados es directo del presidente, no hay una ratificación. Entonces, esto podría un poco cooptar la institución. Y, esto es súper importante, las acciones de inconstitucionalidad que podrían presentar el IFAI y los mismos órganos garantes en los estados, es un medio de defensa que si el Congreso de cualquier estado legisla de manera retrógrada en relación con la Constitución en ese sentido ya podría el IFAI presentar el IFAI o el órgano garante un medio de defensa para invalidar esta ley. Y es algo que en la práctica sí sería muy, muy, muy funcional, ¿no? Porque sí son estos retrocesos que han habido en varios estados. La siguiente. Pero, obviamente quedarían pendientes, importantes. Por ejemplo, el nombramiento de los comisionados actualmente no es de forma autónoma ni imparcial, sino es una designación directa del presidente. Ampliar los sujetos obligados, por ejemplo, incorporar los sindicatos públicos, obligar a la generación de información. Esto es súper importante. Muchas veces, si han hecho ustedes solicitudes, cuando les niegan la información les dicen que es inexistente. Y igual pueden recurrirla ante el órgano garante y demostrarles fehacientemente que tienen una dependencia tiene la obligación legal de tener la información, pero no lo entregan porque declaran inexistencia y no hay una obligación de generarla a pesar de estar obligados a tenerla. Entonces, esto es
esto es clave realmente, ya en la práctica del ejercicio, obligar a generar información. La falta de infraestructura y capacitación, que ya lo he repetido varias veces, pero realmente es muy importante que se creen y que se formen servidores públicos profesionalizados y que hayan realmente interiorizado este proyecto de transparencia, ¿no? El régimen de sanciones aún falta proveer a estos órganos para que puedan hacer valer sus resoluciones. Y bueno, lo mismo, ¿no? La construcción de una política pública de transparencia, que es responsabilidad nuestra y también, bueno, del gobierno, ¿no? Es una responsabilidad recíproca en aras de la construcción de un sistema de rendición de cuentas. Bueno, recientemente en Fundar, ¿puedes dar clic, por favor? Habilitamos una página de internet que presentamos con, bueno, en varias conferencias de prensa para propuestas específicas de cambios en diferentes leyes y prácticas, y una de ellas es como la reforma pendiente de la ley de transparencia, ¿no? Bueno, es más quería como mostrarles esta página que trae diversos temas, ¿no? De derechos humanos, de políticas públicas, de transparencia y acceso a la información, publicidad gubernamental. Creo que vale mucho la pena verla y comentarla. Son propuestas concretas que hicimos al gobierno entrante, ¿no? Y una de esas es como la reforma a la ley de transparencia, igual, ya después lo pueden revisar con un poco más de tiempo. Pues, razones Fundar la página. Y pues, bueno, ya para concluir, nada más como recapitulando un poco lo que vimos en un principio sobre el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano que permite la consecución o la satisfacción de otros derechos, de ahí la importancia de su cumplimiento. Ha habido muchos avances muy importantes en los últimos años sobre transparencia, la construcción legislativa, institucional que ha habido, pero bueno, lo que ya les un poco comentado, que estamos en esta construcción de política pública y en la construcción de un sistema de rendición de cuentas que permita mayor participación ciudadana, que permita una verdadera sanción. Sí, bueno, es todo un proceso, un cambio de cultura que es paulatino, pero estamos como en el proceso y lo estamos impulsando y queremos que, bueno, todos tenemos que impulsarlo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería platicar con ustedes. No sé si tengan alguna duda, comentario. Hola. Hola. Sí, yo lo que tenía duda es, bueno, he visto que sí existen los portales en la mayoría de las páginas de las instituciones gubernamentales y todo eso, pero sobre lo que mencionaba de que muchas veces la gente no hace uso de la información de la que dispone, yo pienso hasta qué punto será significativo para una persona que no esté tan involucrada en la gestión y todo lo relacionado con las políticas públicas, el costo específico de algo si no tiene una especie de comparativo. Mi pregunta es, ¿no existe en el IFAI alguna especie de reporte anual general de gastos o alguna especie de relación comparativa? Hay un informe de labores que elaboran, bueno, es anual, en el que sí, establece todo ese tipo de información, gastos, incluso hay un portal de transparencia en el propio IFAI, obvio. Pero sí, o sea, bueno, otra de las propuestas es que rinda el IFAI un informe ante el Senado, ¿no? O sea, que comparezcan los comisionados, como lo hacen actualmente los secretarios de Estado, ¿no? Bueno, rendir cuentas, pues. Pero, bueno, específicamente como la utilidad de la información, no entendí muy bien tu pregunta. Sí, sobre lo que pasa es que muchas veces está como que hay que ser muy específico en las preguntas que se hacen al IFAI para obtener las respuestas, bueno, a las instancias para obtener las respuestas que se buscan. Y muchas veces la gente no sabe exactamente qué preguntar. Bueno, a mí me ha pasado. Y a veces preguntas cosas que las respuestas no te son útiles porque no tienes un comparativo.
Sí, bueno, nosotros hacemos talleres también de acceso a la información y una de las partes intentamos, hablamos de ciertos tips para hacer solicitudes. Porque también, no sé si quieres obtener cierta información específica, pues sí hay que redactar bien la pregunta, ¿no? O sea, porque como te decía que la autoridad, pues, o sea, con la pequeña puerta que le dejes para la ambigüedad, pues se va a salir por ahí, ¿no? Que no hay, o sea, se quedan como en esto, cumplimiento mínimo de la ley. Pero sí creo que mucho importa también, o sea, que tú hagas no sé si una investigación previa o que tengas bien identificado qué es lo que quieres obtener. Porque si no te va a hacer, perder tiempo, porque una respuesta, dependiendo, tardan en contestarla 20 días hábiles por lo menos. Entonces, mientras mejor identificado tengas y mejor la pregunta y mejor hayas identificado la dependencia, pues será más fácil, ¿no? O si tienes duda, pues hay que preguntarlo a las dos dependencias. Pero sí entiendo el punto, o sea, sí es uno de los problemas también, que o sea, hay que hacer como este trabajo previo, ¿no?